renací. Y dejé que el chico popular ayudara a la guapa del instituto a hacer trampas. Lo último que Adrián Montes me dijo en mi primera vida no fue una disculpa, no fue mi nombre, no fue una súplica de perdón ni la promesa de que la ambulancia estaba en camino. Fue: ahora sabes cómo se sintió Sofía cuando le destrozaste el futuro. Estaba en el suelo de la cocina del piso que compramos juntos después de la universidad. Tenía una mano apretada bajo la curva de mi estómago. La otra se estiraba hacia el teléfono que él había pateado debajo de la mesa. El dolor me atravesaba en oleadas tan violentas que las luces del techo se volvían borrosas. Adrián, jadeé. Por favor, algo va mal. El bebé. Él estaba sentado en el sofá gris, con los codos en las rodillas. Aún llevaba el traje oscuro que hacía que los desconocidos se giraran para mirarle. A los 30 años, conservaba la misma cara, bella y distante, la que le convirtió en el chico inalcanzable del Instituto San Isidro. Pelo oscuro, ojos de un gris pálido, una boca que rara vez sonreía y nunca se explicaba. Una vez creí que su frialdad significaba contención. Confundí el silencio con profundidad y la indiferencia con lealtad. Esa noche no había nada contenido en la satisfacción de sus ojos. Si no hubieras interferido en segundo de bachillerato, dijo, Sofía y yo habríamos ido juntos a la universidad. Ella no lo habría perdido todo, y yo no habría pasado los últimos 12 años preguntándome cómo debería haber sido mi vida. Una contracción me dejó sin aire. Me acurruqué alrededor de mi vientre, intentando no gritar. Tú elegiste no ayudarla a copiar, susurré. Te lo advertí, pero tú elegiste. Su expresión se endureció. Siempre supiste cómo hacer que la elección egoísta pareciera razonable. Me había quitado el móvil cuando le pedí que me llevara al hospital. Había desconectado el fijo. Fuera, la lluvia golpeaba las ventanas. Nuestro vecino más cercano estaba fuera el fin de semana. Adrián había planeado el aislamiento con la misma precisión que usaba para resolver problemas de cálculo. Entonces comprendí que no era un momento de ira. Era una venganza que había guardado en silencio, durante la universidad, durante nuestra boda, durante cada cena de aniversario. Se había casado conmigo, amando el fantasma de otra chica. Había esperado a que yo estuviera indefensa para castigarme por haberle salvado. La habitación se desvaneció. Pensé en la voz de mi madre por la mañana, preguntándome si había hecho la bolsa del hospital. Pensé en los pequeños calcetines amarillos que había dentro. Pensé en la hija que aún no conocía. Luego pensé en Sofía Vega, a los 18, pidiéndole a Adrián que arriesgara su futuro por el de ella. En mi primera vida, le detuve. En la segunda, no lo haría. Cuando volví a abrir los ojos, no había lluvia contra las ventanas, ni anillo de bodas en mi mano, ni un bebé bajo mi corazón. Había luz del sol en la vitrina de trofeos del Instituto San Isidro, y el olor familiar a rotuladores, a cera para el suelo y a la pizza de la cafetería. Adrián estaba frente a mí con su uniforme del colegio, con 18 años. Ya medía 1,90 m, tenía los hombros anchos por la natación, y era tan guapo que la mitad de las chicas del instituto trataban sus escasas miradas como premios. Los profesores elogiaban sus notas perfectas, los entrenadores, su disciplina. Los demás estudiantes le veían como el chico de hielo, porque nunca parecía alterado, nunca buscaba atención, y nunca le importó nadie abiertamente, excepto yo. Todos pensaban que habíamos crecido en la misma calle. Nuestras madres eran amigas. Me había acompañado al colegio desde la secundaria. Llevaba mis libros cuando me torcí la muñeca, y esperaba fuera de cada torneo de debate sin admitir que estaba allí por mí. 3 semanas antes de la EBAU, me pidió que fuera su novia, con la misma expresión que usaba al confirmar un resultado de laboratorio. No quiero a nadie más, había dicho, y yo le había creído. Ahora estaba diciendo la frase que había iniciado la destrucción de mis 2 vidas. Sofía quiere que le ayude durante el examen del sábado. Por un momento, no pude respirar. El dolor de mi muerte parecía atrapado dentro de mi cuerpo. Mis dedos temblaban al recordar cómo intentaba alcanzar un teléfono que ya no estaba allí. Adrián frunció el ceño. Elena.
Mi nombre sonaba extraño en su voz más joven. ¿Me has oído?, preguntó. Sofía Vega quiere mi ayuda en el examen. Miré la fecha, en el tablón de anuncios digital de la biblioteca. 2 de mayo, 4 días antes de la EBAU, la que decidiría nuestras solicitudes de acceso y becas. El día exacto en que había renacido. En mi primera vida, había reaccionado de inmediato. Había llevado a Adrián a un aula vacía. Le enumeré todas las consecuencias posibles. Y pasé 2 horas, convenciéndole de que unas notas invalidadas le seguirían durante años. Al final, accedió a no ayudar a Sofía. Él sacó una nota altísima. Yo saqué una casi perfecta. Ambos entramos en la Complutense ese otoño. Sofía, que se había negado a estudiar, no alcanzó la nota de corte. Pasó los siguientes años, culpando a Adrián por abandonarla. Adrián pasó el resto de su vida culpándome a mí. Esta vez, crucé las manos a la espalda para que no me viera temblar. ¿Qué tipo de ayuda?, pregunté. Sus ojos se desviaron hacia las puertas de la biblioteca. Incluso a los 18, sabía que debía bajar la voz. Ha conseguido que nos asignen al mismo centro de examen. Quiere que usemos un sistema de señales para las preguntas de opción múltiple. Yo terminaría pronto, y luego le daría las respuestas con pequeños golpes de lápiz. El método era absurdo, temerario. Exactamente el tipo de plan que 2 adolescentes arrogantes confundirían con inteligencia. ¿Y me preguntas qué pienso? No, me estás diciendo. La distinción le importaba. A Adrián nunca le gustó parecer inseguro. En mi primera vida, no entendí por qué me lo contaba. Pensé que demostraba que confiaba en mí. Años después, en el suelo de la cocina, lo comprendí. Él quería que yo se lo prohibiera. Quería que yo me convirtiera en el obstáculo para poder proteger su futuro sin decepcionar a Sofía. Si ella se quejaba, él podría decir que su novia le había amenazado. Si se arrepentía de negarse, podría culparme a mí. Adrián ya había decidido que, pasara lo que pasara, sería culpa de otro. Sonreí. De acuerdo. Él frunció el ceño. De acuerdo. Si quieres ayudarla, ayúdala. Un silencio se extendió entre nosotros. El pasillo estaba lleno de estudiantes, pero Adrián me miraba como si el edificio se hubiera vaciado. ¿No vas a detenerme? No. Hacer trampas en la EBAU puede anular nuestras notas. Lo sé. Podría afectar a las admisiones de la universidad. También lo sé. Apretó la mandíbula. Entonces, ¿por qué actúas como si no te importara? Porque me importó. Lo suficiente como para morir por ello una vez. Porque había pasado 12 años, amando a un hombre que creía que mi consejo le había robado a la mujer que de verdad quería. Porque la hija que perdí merecía una madre que no cometería el mismo error 2 veces. Le miré a los ojos y dije: tienes 18 años. Adrián, conoces las reglas, conoces los riesgos. Toma tu propia decisión. Intentó agarrarme la muñeca. En el momento en que sus dedos tocaron mi piel, mi cuerpo recordó estar atrapada en el suelo mientras él miraba. Me aparté tan bruscamente que su mano quedó suspendida en el aire. Algo parpadeó en su rostro. Primero sorpresa, luego ofensa. Elena, ¿qué te pasa? Nada. Pasé a su lado. Finalmente entiendo que tus decisiones te pertenecen solo a ti. Sonó el timbre. Los estudiantes se movían a nuestro alrededor. Adrián se quedó quieto. Su perfecta compostura rota por lo único que nunca esperó de mí, la indiferencia. Caminé hacia mi siguiente clase, sin mirar atrás. Por primera vez en 2 vidas, dejé a Adrián Montes, a solas, con las consecuencias de su propia decisión. Llegué a la mitad del pasillo antes de que Adrián me alcanzara. Había tensión en cada paso. Elena, seguí caminando. Se puso delante de mí, obligándome a parar junto a una fila de banderines de universidades. La Complutense, la Autónoma, la Carlos III. En mi primera vida, Adrián y yo habíamos prometido elegir la misma. Ahora, verlos era como una puerta que se abría. Estás enfadada, dijo. Llego tarde a literatura. Siempre me dices lo que piensas. Ese fue mi error. Sus ojos grises se entrecerraron. ¿Es por Sofía? La antigua Elena habría negado estar celosa. Habría explicado que copiar estaba mal, que Sofía le estaba usando.
y que una amiga de verdad nunca le pediría que arriesgara su futuro. La nueva Elena ya había aprendido lo inútiles que eran las explicaciones cuando alguien quería permiso, no la verdad. No me importa Sofía lo suficiente como para estar enfadada, dije. Las palabras dolieron más que una acusación. Adrián siempre había confiado en que me importaba. Contaba con ello como contaba con la gravedad. Mi preocupación era la red invisible bajo cada decisión imprudente que consideraba tomar. Me miró fijamente durante varios segundos. Luego su voz se enfrió. Estás siendo infantil. Quizá. Sabes que lo está pasando mal. Tiene acceso a los mismos profesores, clases de apoyo y materiales que nosotros. Tiene ansiedad ante los exámenes. También se saltó 12 clases de repaso para ensayar para el festival de primavera. Su boca se tensó. Sabía que yo tenía razón. Todo el mundo sabía que Sofía Vega era la chica más popular del Instituto San Isidro. Capitana del equipo de baile. Presidenta del comité social. El rostro impreso en casi todos los folletos del colegio. Pelo rubio miel. Ojos azules brillantes. Y un talento para parecer vulnerable en el momento exacto. Había construido un imperio a base de atención. Los profesores le daban prórrogas. Los estudiantes hacían sus trabajos de grupo. Los chicos le llevaban las mochilas y lo llamaban suerte. Adrián nunca se unió abiertamente a sus admiradores, lo que solo hizo que ella se interesara más en él. Solo necesita una nota competitiva, dijo él. Su perfil extracurricular es fuerte. Entonces que se la gane. Exhaló con impaciencia. Pensé que habías dicho que no ibas a interferir. No lo hago. Preguntaste por qué lo pasaba mal. Y yo respondí. Por primera vez, Adrián pareció oír lo ridícula que sonaba la conversación. Quería que yo me opusiera, pero de una manera que le librara de la responsabilidad. Cuando me negué a interpretar mi papel, se irritó. Aún no he aceptado, dijo. Casi me reí. Ahí estaba. La invitación. Dime que no lo haga, Elena. Carga con la culpa. Sálvame otra vez. En cambio, miré el reloj sobre la escalera. Decídelo antes del sábado. Le rodeé esta vez. Él no me siguió. En clase de literatura, me senté en mi sitio de siempre. Mi mejor amiga, Maya Torres, se inclinó antes de que empezara la clase. ¿Qué le ha pasado al príncipe encantador?, susurró. Abrí mi cuaderno. Está considerando el suicidio académico por una chica guapa. Maya parpadeó. Eso suena dramático, incluso para ti. Es preciso. Estudió mi cara. Maya me conocía desde primero, pero en mi primera vida nos distanciamos. A Adrián no le gustaba lo directa que era hablando de él. Me dije a mí misma que el matrimonio requería sacrificios. En realidad, había eliminado lentamente a todos los que podían ver lo que yo me negaba a admitir. Maya apretó mi mano bajo la mesa. ¿Te ha hecho daño? La simple pregunta casi me deshizo. Todavía no, pensé. No en esta vida. No, hoy no, dije. Forcé una sonrisa. Estoy bien. No me creyó, pero el profesor entró antes de que pudiera preguntar más. Los siguientes 50 minutos hablamos de la traición en El Rey Lear. La ironía era casi un insulto. En el almuerzo hice algo que no había hecho en mi primera vida. Me senté con Maya en lugar de con Adrián. El comedor del San Isidro era un pabellón de cristal con vistas al campo de deportes. La mesa de Adrián ocupaba el centro, como si hasta los muebles entendieran la jerarquía. Nadadores del equipo, delegados de clase y estudiantes de honor se reunían a su alrededor. Se sentó al final, comiendo y repasando química. Había una silla vacía a su lado. Mi silla. Cuando pasé sin detenerme, la conversación en la mesa se apagó. Maya fingió no darse cuenta. Sabes que todo el mundo está mirando, ¿verdad? Que miren. Elegimos una mesa cerca de las ventanas. Saqué el almuerzo que mi madre me había preparado. Un bocadillo, fresas y una nota recordándome que no estudiara hasta tarde. En mi primera vida, notas como esa me avergonzaban. Ahora tracé la letra de mi madre con el pulgar y tragué contra el nudo en mi garganta. Estaba viva. Mi padre estaba vivo. Tenía 18 años. Tenía un futuro que aún no se había reducido a un pasillo que conducía a Adrián. Una sombra cayó sobre la mesa. Sofía estaba a nuestro lado.
Parecía la versión cuidadosamente editada de Inocencia que publicaba en Internet. «Elena», dijo cálidamente, «¿puedo robarte a Adrián un segundo?» Miré detrás de ella. Adrián la había seguido. Su expresión era ilegible, pero sus ojos estaban fijos en mí. «No necesitas mi permiso», dije. Sofía rió suavemente. «Siempre estáis juntos. No quiero causar un malentendido. No lo hay». Su sonrisa se afiló. Sofía esperaba resistencia. Se había acercado a mí por la misma razón que Adrián. Ambos querían un triángulo. Adrián quería una excusa. Sofía quería una prueba de que podía quitarme algo. Me negué a darles esa satisfacción. Se giró hacia Adrián. «¿Hablaste con ella?» «Sí». «¿Y?» La mirada de Adrián no se apartó de mi cara. Dijo que es mi decisión. La sorpresa de Sofía duró menos de un segundo. Luego se acercó más a él. «Eso es porque confía en ti», dijo lo suficientemente alto para que yo la oyera. «Sabe que nunca dejarías que pasara nada malo». El cumplido estaba expertamente elegido. La mayor debilidad de Adrián no era el afecto. Era la creencia de que era más listo que las consecuencias. Maya me dio una patada suave bajo la mesa, preguntándome en silencio si debíamos irnos. Me quedé. Sofía bajó la voz, pero no lo suficiente. «He comprobado la lista de asientos. Estaremos en la misma sala. He practicado el patrón de señales. Será fácil». Adrián miró a su alrededor. «Aquí no». «Lo siento». Ella se mordió el labio. «Es que estoy asustada». Mi padre dijo que si no entro en una buena universidad, me enviará a vivir con mi tía al pueblo y me quitará el coche. Sé que suena superficial, pero él no entiende lo duro que he trabajado en el baile y en el consejo estudiantil. Los ojos de Maya se abrieron con incredulidad. Sofía había convertido la pérdida de un coche de lujo en una tragedia humana. Adrián, sin embargo, se ablandó casi imperceptiblemente. «¿Qué nota necesitas?», preguntó él. «Un 12. Quizá un 13 para estar segura». Había sacado un 7 en su último examen de práctica. Adrián debería haberse reído. «En cambio», dijo, «la sincronización tendría que ser exacta». Los ojos de Sofía se iluminaron. Le di un mordisco a mi bocadillo. En mi primera vida, aquí es donde había interrumpido. Le había dicho a Adrián que lo estaba arriesgando todo. Le había dicho a Sofía que dejara de manipularle. La cafetería se había quedado en silencio. Sofía había llorado. Y Adrián se había pasado la tarde acusándome de humillarla. Esta vez, comí mientras ellos diseñaban su desastre a mi lado. Sofía tocó la manga de Adrián. «Si ambos conseguimos plaza en Madrid, te la deberé». «¿Para siempre?» Adrián finalmente apartó la mirada de mí. «¿Qué significa eso?», preguntó. Un rubor apareció en las mejillas de Sofía con una precisión sospechosa. «Significa que ya no fingiré que no sé lo que sientes». El ruido de la cafetería pareció desvanecerse. El rostro de Adrián permaneció compuesto, pero le conocía lo suficiente como para ver el pulso saltar en su cuello. Mi novio. El chico que me había dicho hacía 3 semanas que no quería a nadie más. No se apartó de ella. Maya susurró. «Elena, ¿quieres que les tire mi bebida a los dos?» «No». «¿Segura?» «Sí». Doblé la nota de mi madre y la guardé en mi bolsillo. Están exactamente donde deben estar. Adrián me oyó. Sus ojos se encontraron con los míos. Por un segundo, la culpa cruzó su rostro. Luego, Sofía deslizó su mano en la de él. Y él la dejó. Al final del almuerzo, Adrián había aceptado. Sofía celebró como si él le hubiera pedido matrimonio. Le echó los brazos al cuello en medio de la cafetería. Los estudiantes jadearon y sacaron sus teléfonos. Adrián se quedó rígido por medio segundo antes de poner una mano en su cintura. La imagen se extendió por el instituto antes de la última campana. El chico de hielo se derrite por Sofía Vega, la pareja perfecta del San Isidro. ¿Y qué pasa con Elena Martín? En mi primera vida, las publicaciones me habrían humillado. En esta, se sentían como pruebas. Guardé capturas de pantalla. No porque planeara una venganza, sino porque finalmente había aprendido el valor de un registro claro. Adrián tenía talento para reescribir la historia.
Algún día podría afirmar que Sofía le obligó, que yo lo malinterpreté, o que ya habíamos roto. Nunca más le permitiría hacerme dudar de lo que había visto. Después de clase, fui a la oficina del orientador. Pedí que eliminaran a Adrián de mis formularios de autorización de planificación universitaria. La señora Patel, mi orientadora, se ajustó las gafas. Os pusisteis como contactos de emergencia para las visitas a los campus. Me gustaría poner a mi madre en su lugar. Por supuesto. Hizo clic en el sistema. ¿Quieres que separe también vuestra reunión de solicitud? Os había programado juntos el jueves, porque vuestras listas de universidades coinciden. Sí, por favor. Se detuvo y me miró atentamente. ¿Está todo bien? Pensé en la chica de 18 años que había sido la primera vez, construyendo su futuro alrededor de un chico, porque todos decían que eran inevitables. Lo estará, dije. Cuando salí de la oficina, Adrián estaba esperando en el pasillo, apoyado contra la pared con su chaqueta doblada sobre un brazo. El sol de la tarde le daba un brillo bronce a su pelo, otorgándole esa belleza pulida e inalcanzable. «Has cambiado nuestra cita de orientación», dijo. Las noticias viajaban rápido. «Sí. También cambiaste tu contacto de emergencia». «Sí». Su expresión se enfrió. «Porque Sofía me abrazó. Porque ya no estamos juntos». Por primera vez desde que le conocía, Adrián pareció realmente aturdido. «¿Qué? Estoy rompiendo contigo». Su mirada buscó en mi cara como si esperara encontrar una broma. Llevamos saliendo 3 semanas. Entonces, esto debería ser fácil. Elena, su voz bajó. El tono que normalmente hacía que la gente dejara de discutir. Sofía estaba sensible. El abrazo no significó nada. Se ofreció a ser tu novia si la ayudabas a hacer trampas. No dijo eso exactamente. Te cogió de la mano. Estaba tratando de calmarla. Pusiste tu mano en su cintura. Su mandíbula se tensó. Todo el mundo estaba mirando. Apartarla la habría avergonzado. Ahí estaba otra vez. Los sentimientos de otra persona importaban más que mi dignidad. Y de alguna manera se esperaba que yo lo llamara amabilidad. Asentí. Entonces, tomaste la decisión correcta para ti. Eso no es una respuesta. Lo es. Querías protegerla de la vergüenza. Yo quiero un novio que proteja nuestra relación. Queremos cosas diferentes. Se acercó. No se termina una relación por un malentendido. Yo sí. Estás exagerando. No. Estoy reaccionando una vez. Claramente. Para no tener que pasar años reaccionando al mismo patrón. Las palabras venían de una vida que él no recordaba. Le dejaron inmóvil. Le entregué la llave de plata que me había dado de la casa del lago de su familia. Habíamos planeado estudiar allí después de graduarnos. Sus dedos se cerraron alrededor de ella automáticamente. «Quédatela», dije. «Lleva a Sofía». Un destello de ira rompió su famosa compostura. «Deja de usarla para castigarme». Casi admiré la arrogancia necesaria para creer que mi libertad era una actuación para él. «No te estoy castigando, Adrián. Me voy». Caminé hacia el aparcamiento. Me siguió por las escaleras. «Nuestros padres cenan juntos esta noche. Mi madre todavía puede ser amiga de la tuya. Nos conocemos desde los 6 años. Eso no crea un contrato de por vida. Dijiste que me querías». Me detuve junto a mi coche. El viejo dolor surgió inesperadamente. Le había querido. Había querido al chico que me traía chocolate caliente, al que esperó en urgencias cuando me rompí la muñeca. Había amado al estudiante universitario que se durmió a mi lado en la biblioteca y al hombre que lloró en nuestra boda. Algunos de esos momentos incluso pudieron ser reales, pero el amor no borraba el suelo de la cocina. «Amaba a quien pensaba que eras», dije. Su rostro cambió. Por un segundo pareció menos el chico de hielo y más un chico que había pisado una superficie que creía sólida y la había oído crujir bajo sus pies. Entonces, un descapotable blanco se detuvo en el bordillo. Sofía se inclinó y gritó: «Adrián, todavía quedamos en la cafetería». Él miró de ella a mí. La elección no podría haber sido más perfecta. En mi primera vida, habría esperado. Habría buscado en su vacilación una prueba de que yo importaba. Esta vez, abrí la puerta de mi coche. «Ve», dije. «Te necesita».
Me fui antes de que respondiera. En casa encontré a mi madre, Laura, arreglando flores. La mesa estaba puesta para 6. La madre de Adrián, Margarita, ya había enviado una botella de vino caro y un postre de la pastelería que usaba para impresionar. Mamá sonrió al verme. Justo a tiempo. ¿Puedes poner esto en el cuarto de invitados? Margarita ha llamado 3 veces para confirmar que solo hablaremos de la beca de Adrián. En mi primera vida, Margarita se había pasado la cena elogiando a Adrián y comparando sus notas con las mías. Mi madre había reído educadamente para mantener la paz. Esta noche, le quité las flores de las manos. Adrián y yo hemos roto. El jarrón casi se le resbala. Mamá lo sujetó contra su pecho. ¿Qué ha pasado? Aceptó ayudar a Sofía Vega a copiar en la EBAU. Ella prometió salir con él si lo hacía. El rostro de mi madre se puso pálido, luego furioso. ¿Hizo qué? Le dije que era su decisión. Elena, copiar en un examen así puede destruir sus solicitudes. Lo sé. ¿Lo sabe Margarita? No creo. Mamá dejó el jarrón con cuidado. Tenemos que decírselo. El pánico me recorrió con tanta fuerza que me agarré al respaldo de una silla. Así había empezado antes. Los adultos interviniendo, Adrián echándose atrás, y yo convirtiéndome en la razón. No. Mi madre me miró fijamente. No. Tiene 18 años. Conoce las reglas. Me lo dijo porque quería que le detuviera, para poder culparme por decepcionar a Sofía. Esa es una interpretación muy cínica. Es la correcta. Me estudió y me pregunté qué veía. Su hija se había ido de casa por la mañana preocupada por los exámenes y había regresado sonando décadas mayor. ¿Pasó algo más? Preguntó en voz baja. Quería contárselo todo. La boda, el bebé, el suelo, el odio en los ojos de Adrián. En lugar de eso, crucé la habitación y la abracé. Ella se sorprendió. Luego me rodeó con sus brazos. Solo necesito que confíes en mí, susurré. Mamá me abrazó un largo momento. ¿De acuerdo?, dijo. Confío en ti. Cancelamos la cena. Margarita llegó de todos modos a las 7 en punto. Su todoterreno negro se detuvo frente a nuestra casa. Subió por el camino con pantalones de color crema y una blusa de seda. Adrián a su lado. Sofía no estaba con ellos. Margarita entró antes de que mi madre terminara de abrir la puerta. ¿Qué es esta tontería de cancelar porque Elena está cansada?, exigió. Adrián tiene una semana importante. Deberíamos apoyarle, no crear dramas. Luego me vio en el salón. Sus ojos se entrecerraron. ¿Habéis discutido?, Adrián dijo. Elena ha roto conmigo. Margarita rió como si hubiera hecho una broma. Cuando nadie se unió, me miró. ¿Por qué? Encontré la mirada de Adrián. Estaba observando, esperando ver si le delataría. Podría haberlo hecho. Una frase habría acabado con el plan. Margarita había construido toda su identidad en torno al éxito académico de su hijo. Lo habría encerrado en su habitación hasta que pasara el examen. En mi primera vida, le había salvado. En esta, dije, queremos cosas diferentes. La boca de Margarita se tensó. Esa no es una razón. Es la única que necesitas. Los ojos de Adrián parpadearon. Entendió. Yo había guardado su secreto. Por alguna razón, eso pareció perturbarle más que una traición. Margarita se giró hacia mi madre. Laura, ¿vas a dejar que tire por la borda una relación con el mejor chico que conocerá? Mi madre se puso a mi lado. Ella ha tomado su decisión. Los adolescentes toman decisiones tontas. Margarita miró a Adrián con orgullo. Algunos niños necesitan más guía que otros. El insulto era familiar. En cada comparación, Adrián era brillante y yo era diligente. Él era superdotado y yo simplemente trabajadora. Si yo lograba algo, Margarita encontraba la manera de convertirlo en una prueba de la superioridad de él. La voz de mamá se enfrió. Entonces, guía a tu propio hijo. Margarita se sonrojó. Adrián se interpuso entre ellas. Deberíamos irnos. En la puerta, me miró. ¿Estás segura?, preguntó. La pregunta contenía más que nuestra ruptura. Era una última oportunidad para detenerle. Pensé en su rostro más viejo sobre mí.
vacío de piedad. Sí, dije. Nunca he estado más segura. Se fue. Quedaban 4 días para el examen. Por primera vez, dormí sin soñar con el suelo de la cocina. A la mañana siguiente, el Instituto San Isidro ya había tomado partido. Las amigas de Sofía me trataron como a una ex celosa. Varias chicas dejaron de hablarme cuando pasaba. Alguien pegó una corona de papel en mi taquilla con las palabras antigua princesa escritas en rojo. Maya la arrancó antes de que yo pudiera. «Puedo averiguar quién ha sido», dijo. «No importa. A mí me importa». Miré su cara de enfado y recordé lo fácil que dejé desaparecer esta amistad en mi primera vida. Adrián había llamado a Maya dramática e intrusiva. La había defendido porque pensaba que la lealtad significaba elegir a mi marido en cada conflicto. Al final, Maya dejó de llamar. Ahora doblé la corona de papel y la metí en mi mochila. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. «Guardando un recuerdo de la humillación pública, del día en que dejé de preocuparme por lo que la gente que no sabe la verdad piensa de mí». Maya me miró un segundo. Luego sonrió. «Me gusta esta versión de ti. A mí también. Mis 3 primeras clases pasaron tranquilamente. Adrián no se me acercó. Sofía sí, 2 veces. La primera me acorraló fuera del ala de ciencias. Espero que no haya rencores», dijo. Su tono era empalagoso. «No guardo ninguno», respondí. Inclinó la cabeza. «Adrián dijo que vuestra ruptura no tuvo nada que ver conmigo. Entonces, ¿por qué preguntas?». Su sonrisa vaciló. Sofía necesitaba que yo reconociera su victoria. Sin mi dolor, robar a Adrián era solo conseguir a un chico que ya estaba dispuesto a irse. Bajó la voz. «Él y yo siempre nos hemos entendido. Solo se sentía responsable por ti porque vuestras familias son cercanas. En mi primera vida, esa frase me habría mantenido despierta semanas. En esta, lo aclaró todo». «Entonces me alegro de que finalmente se haya librado de la carga», dije. La rodeé. Me agarró del brazo. «¿De verdad? ¿No te importa?». Miré sus dedos hasta que me soltó. «Sofía, me importa mucho mi EBAU, mis solicitudes y mi futuro. Tú y Adrián sois responsables de los vuestros». La segunda vez que se acercó fue con público. Al final de cálculo, se quedó cerca de mi mesa, mientras media clase recogía sus cosas lo suficientemente lento como para escuchar. «Elena, Adrián dijo que has estado estudiando con el libro avanzado de la academia». Cerré mi carpeta. «Así es. ¿Podrías prestármelo esta noche?». El libro contenía los últimos exámenes de práctica que nuestro tutor había recopilado. En mi primera vida, lo había compartido todo con Adrián, y a través de él, con Sofía. Lo estoy usando. Ya has completado la mayor parte. Estoy repasando mis errores. Su labio inferior tembló ligeramente. Pensé que querías que me ganara mi nota. Así es. Entonces, ¿por qué no me ayudas? La sala se quedó en silencio. Era una trampa inteligente. Si me negaba, era una mezquina. Si aceptaba, se beneficiaba de mi trabajo. Sonreí. «El libro está disponible en la academia. Abren hasta las 9. Pero tengo ensayo. Entonces tienes un problema de horario, no un problema de recursos». Un chico cerca de la puerta tosió para ocultar una risa. Las mejillas de Sofía se sonrojaron. «No tienes que ser cruel». «No, no tengo que serlo». Guardé mi carpeta en la mochila. Por eso respondí honestamente. «En lugar de fingir que tus elecciones son responsabilidad de otro». Cuando salí de clase, Adrián estaba en el pasillo. Lo había oído todo. «¿Disfrutaste eso?», dijo. «No. Estoy cansada de que me pidan resolver problemas que otros han creado. Sofía está bajo presión. Yo también. A ti siempre se te han dado bien los exámenes. Porque estudio». Sus ojos se endurecieron. «Has cambiado». «Sí». «¿Qué pasó?». «Me mataste». La respuesta se agolpó en mis dientes. En cambio dije, me di cuenta de que ser útil para alguien no es lo mismo que ser amado por esa persona. Se quedó en silencio. Me alejé antes de que pudiera decidir si lo entendía. Esa tarde, cambié mis rutinas. Dejé de estudiar en la casa del lago. Le devolví la sudadera que Adrián había dejado en mi coche.
Eliminé nuestro calendario compartido de mi teléfono y borré la carpeta llamada Universidad Juntos. Moví mi escritorio lejos de la ventana que daba a su casa. Cada acción era pequeña, pero juntas se sentían quirúrgicas. Estaba cortando hilos que una vez parecieron demasiado enredados para separarlos. Mi madre observaba desde la puerta, mientras guardaba la foto enmarcada de Adrián y yo en el baile de fin de curso. «No tienes que borrar toda tu infancia», dijo. «No la estoy borrando. La estoy poniendo donde corresponde». Se sentó en el borde de mi cama. «Margarita ha vuelto a llamar». Esperé. «Dice que Adrián está distraído y que tu comportamiento antes de un examen importante es injusto». Se me escapó una risa. ¿Mi ruptura es más distractora que ayudar a alguien a hacer trampas? Los ojos de mamá se afilaron. Sigo pensando que un adulto debería intervenir. Lo entiendo. ¿Qué pasa si le pillan? Su nota será anulada. La comisión de la EBAU podría prohibirle presentarse en el futuro. El instituto podría suspenderle o quitarle la mención de mejor expediente. Las universidades podrían retirar sus ofertas. ¿Y te sientes cómoda dejando que eso suceda? No. Me senté a su lado. Pero me da más miedo convertirme en la responsable de cada decisión que toma. Si le salvo ahora, no aprenderá que él eligió esto. Solo aprenderá que siempre estaré entre él y las consecuencias. Mi madre miró hacia la ventana, donde las luces de la habitación de Adrián brillaban al otro lado de la calle. «Suenas como alguien que ya ha vivido el resultado», murmuró. Se me hizo un nudo en la garganta. Quizá he vivido lo suficiente de este patrón. Me cogió la mano. «Entonces no llamaré a Margarita. Gracias. Pero voy a decir algo que puede que no te guste. Adelante. No eres responsable de salvarle. Tampoco eres responsable de castigarle. Céntrate en ti misma». La distinción se asentó en mí. Me había dicho a mí misma que simplemente estaba respetando su elección, pero una parte de mí había estado esperando el momento en que cayera. Quería que sintiera la impotencia que él me había dado. Quería que Sofía perdiera el futuro por el que él me había culpado. Mi madre tenía razón. Si construía mi segunda vida en torno a ver fracasar a Adrián, él seguiría en el centro. Esa noche creé un nuevo horario de estudio. No para ganarle. No para demostrarle a Margarita que estaba equivocada. No para ganarme el futuro que Adrián una vez compartió conmigo. Estudié porque la vida que tenía por delante me pertenecía. A las 10:30 apareció un mensaje en mi teléfono. De Adrián. «¿De verdad vas a dejar que haga esto?» Lo leí 2 veces. Luego escribí. «Yo no te estoy dejando hacer nada. Tú estás tomando una decisión». 3 puntos aparecieron, desaparecieron y volvieron a aparecer. De Adrián. «Si algo sale mal, no finjas que no lo sabías». Ahí estaba. El fundamento de su futura acusación, puesto antes del propio acto. Hice una captura de pantalla. Luego respondí. «Te dije los riesgos. No participaré, no ocultaré pruebas, ni mentiré por ti. No me involucres». Su respuesta llegó 1 minuto después. De Adrián. «Eres increíble». Bloqueé su número hasta después del examen. Al otro lado de la calle, la luz de su habitación permaneció encendida hasta pasada la medianoche. La mía se apagó a las 11. El viernes por la mañana comenzó con una asamblea obligatoria. Todos los estudiantes que se presentaban a la EBAU fueron llamados al salón de actos. El director Reynolds estaba bajo una pantalla que mostraba las palabras: «La seguridad del examen es responsabilidad de todos». Casi admiré la ironía. La coordinadora de exámenes repasó los dispositivos prohibidos, los requisitos de identificación, los procedimientos de descanso y las políticas de cancelación de notas. Explicó que cada sala tenía múltiples cámaras y que patrones de respuesta sospechosos podrían activar una revisión incluso después de que se publicaran las notas. «No se comuniquen con otro examinado de ninguna forma», dijo. «Un momento de mal juicio puede afectar su futuro universitario». 3 filas delante de mí, Adrián estaba sentado perfectamente quieto. Sofía estaba al otro lado del pasillo. El pelo rubio, atado con una cinta azul. Su postura sugería inocencia a distancia. Cuando la coordinadora mencionó los golpes codificados,
Los dedos de Sofía dejaron de moverse en su cuaderno. Adrián miró hacia ella. Duró menos de un segundo. La señora Patel, cerca del escenario, se dio cuenta. Yo también. Durante el turno de preguntas, un estudiante preguntó si se podía denunciar una sospecha de trampa de forma anónima. La coordinadora dijo que sí. La mitad del auditorio se giró para mirarme. Los susurros se movieron por las filas. Elena lo sabe. Elena está celosa. Elena los denunciará. Sofía se giró lentamente en su asiento y me lanzó una mirada de dolida diseñada para los testigos. No reaccioné. Después de la asamblea, se acercó a mí en el vestíbulo con Adrián a su lado. ¿Podemos hablar?, preguntó. No. Esto nos afecta a los tres. Afecta a las personas que participan. La voz de Adrián era plana. ¿Has denunciado algo? No. ¿Me lo dirías si lo hubieras hecho? Sí. Me escrutó la cara. Sofía se cruzó de brazos. Todo el mundo piensa que vas a sabotearnos. No tengo que sabotearos. Sus ojos brillaron. ¿Qué se supone que significa eso? La coordinadora de exámenes lo explicó claramente. Adrián se acercó. Dijiste que no interferirías. No lo he hecho. Entonces promete que no nos denunciarás después del examen. Le miré durante un largo momento. No me pidió que lo prometiera porque confiara en mí. Lo pidió porque ya sabía que era probable que los pillaran y quería a otra persona atada al secreto. No haré promesas sobre una mala conducta en la que no estoy involucrada, dije. Y si un investigador me hace una pregunta directa, no mentiré. Sofía soltó una risa aguda. ¿Así que planeas arruinarnos? No. Planeo responder honestamente si me preguntan. Estás haciendo esto porque Adrián me eligió a mí. Un grupo de estudiantes se detuvo cerca. Podría haberme defendido. Podría haber expuesto los mensajes, el plan y el trato que ella le había ofrecido. En cambio, dije, si la honestidad os arruina, yo no soy el problema. Me alejé. Para el almuerzo, se había extendido un nuevo rumor, que había amenazado con denunciar a Adrián a menos que volviera conmigo. Maya me enseñó la publicación anónima en Confesiones San Isidro. Di la palabra, dijo, y publico el vídeo de la cafetería. Media escuela la grabó trepando por él como un árbol. No. ¿Por qué los proteges? Me estoy protegiendo a mí, de ser arrastrada a su historia. Ya te han arrastrado. Solo si me quedo. Maya parecía poco convencida, pero guardó su teléfono. Después de clase, fui a la biblioteca pública. Mi padre me recogió a las 9, trajo fideos para llevar y me preguntó vocabulario durante el camino a casa. Papá siempre había sido más callado que mamá, pero su apoyo era constante. En mi primera vida, Adrián me había convencido gradualmente de que mis padres se preocupaban demasiado. Nos mudamos a 3 provincias de distancia después de graduarnos. Las visitas se convirtieron en vacaciones, luego en fines de semana ocasionales. No había entendido el aislamiento porque llegó disfrazado de independencia. En un semáforo, papá me miró. Tu madre me ha contado lo que está pasando. Cerré las tarjetas de estudio. ¿Vas a decirme que los denuncie? No. ¿Vas a decirme que estoy equivocada por no hacerlo? No. ¿Qué vas a decir? Que deberías sentarte lo más lejos posible de ellos. A pesar de todo, me reí. Él sonrió. En serio. Los tramposos entran en pánico y la gente en pánico arrastra a otros. Me han asignado a una sala diferente. Bien. Entró en nuestro barrio. ¿Y Elena? Sí. No le debes silencio a nadie si intentan culparte. Las palabras se quedaron conmigo. En casa, revisé la carpeta de mensajes bloqueados. Adrián había enviado 6. Los 3 primeros eran de enfado. El cuarto preguntaba si había cenado. El quinto decía que aún podía cancelar el plan si yo admitía que me importaba. El sexto llegó a las 20:47. De Adrián. Sofía dice que se lo has contado a Maya. Si esto se sabe, sabré que vino de ti. Sentí surgir el viejo instinto. Explicar, tranquilizar, demostrar. Lo dejé pasar. Luego abrí mi portátil y repasé las reglas de gramática. Al otro lado de la ciudad, Adrián y Sofía se reunieron en la trastienda de una cafetería, propiedad de uno de los primos de Sofía. Conocía el lugar porque en mi primera vida
Adrián me contó todos los detalles mientras se defendía. Su sistema de toques original era simple. Un toque para A, 2 para B, 3 para C, 4 para D. Después de la asamblea de seguridad, cambiaron el plan. Sofía llevaba una fina pulsera de plata con 4 pequeños dijes. Adrián había comprado una idéntica. Acordaron que él la giraría para que un dije diferente apuntara hacia arriba para indicar cada respuesta. Creían que la comunicación silenciosa no podía ser probada. Se equivocaban. La universidad usaba análisis estadísticos para comparar patrones de respuesta. Las notas de práctica de Sofía estaban registradas en el instituto. Un salto repentino de más de 3 puntos invitaría a un escrutinio. Las respuestas incorrectas idénticas en la misma secuencia importarían. Las grabaciones de las cámaras importarían. Los planos de asientos, los movimientos de los ojos y las pulseras a juego importarían. Pero sobre todo, la arrogancia importaría. Adrián se había pasado la vida siendo la persona más lista de la sala. No podía imaginar que un sistema pudiera ser más listo que él. A las 23:15, mi teléfono sonó con un número desconocido. Respondí porque pensé que podría ser una emergencia familiar. Era la voz de Adrián. «¿Me has bloqueado?» «Sí». «¿Por qué?» «Porque estoy estudiando». «Yo también». «Entonces ambos deberíamos volver a ello». «Espera». No dije nada. Su respiración sonaba irregular. Adrián rara vez estaba nervioso. En mi primera vida, me había llamado la noche antes del examen desde este mismo número prestado, diciendo que Sofía le estaba presionando. Yo había conducido hasta la cafetería, los había confrontado y había acabado con el plan. Ahora me estaba ofreciendo el mismo papel. «Si no la ayudo», dijo, «pensará que usé sus sentimientos para controlarla. Ella te pidió que copiaras antes de ofrecerse a salir contigo. Ese no es el punto». «¿Cuál es el punto?» Se quedó en silencio. «El punto», dije, «es que la quieres a ella, pero no quieres el riesgo. Quieres que yo tome la decisión para que puedas guardarme rencor a mí en lugar de a ti mismo. Eso no es justo. Es completamente justo. Puedes decir que no. Puedes decir que sí. Puedes alejarte. Todas las opciones son tuyas». Su voz se volvió fría. «Realmente has cambiado. Lo sé. No creo que me guste quién eres ahora». La frase debería haber dolido. En cambio, sentí que algo se liberaba. «Eso nos convierte en dos», dije. Terminé la llamada y desenchufé mi teléfono por el resto de la noche. Nadie me interrumpió. El sábado llegó brillante y frío. Me desperté antes de mi alarma, esperando el pánico. En cambio, sentí calma. En mi primera vida, la mañana del examen, había sido consumida por Adrián. Le había preparado el DNI, lápices de repuesto, y le había tranquilizado durante el desayuno, diciéndole que negarse a ayudar a Sofía había sido la decisión correcta. Esta vez, comí con mis padres y no repasé nada. Mamá puso un plátano junto a mi botella de agua. Papá revisó la ruta al centro de exámenes 2 veces. «¿Tienes tu identificación?», preguntó. «Sí». «¿Calculadora?» «Sí, calculadora de repuesto». «Papá, estoy siendo un apoyo. Estás haciendo una auditoría de equipo. Lo mismo da». Mamá me besó en la frente. «Sea cual sea la nota, estamos orgullosos de ti». Las palabras casi me hacen llorar. En el centro de examen, los estudiantes se reunían fuera. Adrián estaba cerca de la entrada. Llevaba un abrigo negro sobre un suéter gris. Parecía tenso, pero compuesto. Sofía estaba a su lado con una chaqueta de color crema, riendo demasiado fuerte. Unas pulseras de plata a juego rodeaban sus muñecas. Cuando Adrián me vio, su expresión cambió. Dio un paso hacia adelante. Sofía le sujetó la manga. Pasé de largo. «Elena», llamó. La fila se ralentizó. Me giré. Por un momento, ninguno de los dos habló. Su rostro parecía más joven de lo que recordaba, y más viejo de lo que debería. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea. Quería una última oportunidad para creer que alguien más le había empujado. «Buena suerte», dijo. «Tú también». Sofía me observaba con los ojos entrecerrados. Dentro, nos separaron por aulas. A mí me enviaron a la 214.
Adrián y Sofía fueron asignados a la 108. La distancia se sintió como una bendición. Nuestro vigilante, el señor Lang, leyó cada instrucción lentamente. Pusimos los teléfonos en bolsas selladas. Revisó calculadoras y muñecas. Yo no llevaba reloj, ni joyas, ni nada en los bolsillos. Cuando nos dijo que empezáramos, la sala se llenó con el suave pasar de las páginas. Las preguntas me resultaban familiares. No porque recordara las respuestas exactas de mi vida anterior, sino porque años de universidad y trabajo profesional habían cambiado cómo procesaba la información. A mitad del segundo bloque, un dolor inesperado me oprimió el abdomen. Mi lápiz se detuvo por un segundo aterrador. Estaba de vuelta en el suelo de la cocina. El cuadernillo de examen se volvió borroso. Oí una lluvia que no caía, y la voz de Adrián diciendo: «Te lo mereces». Apreté ambos pies contra el suelo. «Sala 214», me dije. 6 de mayo. Tenía 18 años. Estaba a salvo. Mis padres esperaban en una cafetería a 3 manzanas. Nadie me había quitado el teléfono. El dolor se desvaneció. Respiré hondo una vez, pasé la página y continué. Durante el descanso, Maya me encontró cerca de la fuente. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Bien. Estás pálida, solo cansada». Me dio una barrita de cereales. Vi a Sofía en el baño. No pregunté. Maya bajó la voz. Se estaba sonriendo en el espejo como si ya la hubieran admitido. «Eso es asunto suyo. ¿De verdad no los vas a denunciar?». «No». «¿Y si se salen con la suya?». La pregunta me había atormentado toda la semana. Si Adrián tenía éxito, él y Sofía podrían ir juntos a la Complutense. Podrían convertirse en la pareja que él había imaginado. Podría verlos recibir todo lo que una vez me acusó de robar. Pero incluso ese futuro sería de ellos, no mío. «Yo seguiré teniendo mi nota», dije. «Seguiré teniendo mis solicitudes. Sus decisiones no cambian lo que yo me gano». Maya me miró como si memorizara la frase. «Recuérdame eso la próxima vez que me obsesione con alguien más». Lo haré. Una campana señaló el final del descanso. La segunda mitad del examen pasó sin incidentes en mi sala. En la sala 108, el plan empezó a desmoronarse. Me enteré de los detalles semanas después por el informe de la comisión de la EBAU. Adrián terminó el primer bloque de matemáticas con 12 minutos de sobra. Dejó la calculadora y giró la pulsera de plata. Un dije a la vez. Sofía observaba desde 2 filas de distancia. Al principio, los movimientos parecían normales. Luego empezó a cambiar respuestas en rápida sucesión. Un vigilante notó que sus ojos se levantaban del cuadernillo cada pocos segundos. Se movió al fondo de la sala. Sofía dejó de mirar inmediatamente. Adrián esperó. Y luego golpeó su lápiz contra la mesa. El segundo vigilante escribió algo en un portapapeles. Ningún estudiante fue confrontado. Eso los hizo confiarse. Durante el siguiente descanso, Sofía se acercó a la fuente mientras Adrián estaba cerca. «Se me rompe la punta del lápiz», dijo ella. Su código significaba que tenía problemas con un rango de preguntas. Adrián respondió: «Tienes tiempo de sobra». Eso significaba las preguntas de la 31 a la 40. Una cámara del pasillo grabó el intercambio. De vuelta en la sala, Adrián giró la pulsera de nuevo. Esta vez, uno de los dijes reflejó la luz del techo. El vigilante vio a Sofía seguirlo con la mirada. No detuvo el examen. Los protocolos requerían documentar la sospecha sin crear una interrupción. El vigilante cambió de posición, observó el patrón y registró las horas. Adrián confundió el silencio con el éxito. Para la sección final, Sofía respondía con una confianza que nunca había mostrado en un examen de práctica. Cuando se acabó el tiempo, ella cerró su cuadernillo y le sonrió. Fuera, el patio se llenó de estudiantes aliviados. Maya y yo encontramos a mis padres cerca del bordillo. Mamá nos abrazó a las 2. Papá me dio un chocolate caliente. Estábamos riendo cuando Adrián y Sofía salieron. Parecían radiantes. Sofía se cogió de su brazo y levantaron sus manos unidas para una foto.
Las pulseras a juego brillaron al sol. Nota perfecta a la vista, gritó alguien. La sonrisa de Adrián era pequeña pero real. Luego me miró. El triunfo entró en sus ojos, seguido de algo casi como un desafío. Quería que me arrepintiera de haberle dejado. Quería que entendiera que Sofía le había elegido y que él había sido lo suficientemente listo como para asegurar su futuro compartido. Levanté mi vaso en un brindis silencioso. «Felicidades», pensé. «Finalmente tienes exactamente lo que querías». Mientras nos alejábamos, mi padre miró por el retrovisor. «¿Estás bien?» Vi a Adrián y Sofía desaparecer detrás de nosotros. «Sí», dije. Y por primera vez, era verdad. Durante las primeras 48 horas, Sofía se comportó como una celebridad. Publicó fotos del centro de examen, incluida una donde ella y Adrián posaban bajo el lema «Tu futuro empieza hoy». Su pie de foto decía «Trabajo duro, fe y la persona adecuada a tu lado. Universidad, allá vamos». La publicación acumuló miles de me gusta. Adrián no la compartió, pero permitió que le etiquetaran. El lunes en el instituto llegaron juntos. Los estudiantes se apartaban para ellos. Sofía llevaba la chaqueta del equipo de natación de Adrián. Adrián llevaba sus libros. La actuación era tan completa que incluso a quienes no les caían bien, miraban. Maya se apoyó en mi taquilla. «¿Cómo no estás furiosa?» Antes pensaba que estaba perdiendo algo. Y ahora sé lo que cuesta mantenerle. Me lanzó una mirada extraña. «A veces hablas como una divorciada de 40 años». Sonreí. Quizá leo demasiado. Adrián se detuvo a nuestro lado. Sofía se quedó a unos metros con sus amigas, pero observaba. «¿Podemos hablar?», preguntó. Maya respondió antes que yo. «No». Sus ojos se enfriaron. Le he preguntado a Elena. «Y Elena está ocupada». Toqué el brazo de Maya. «Está bien». Se alejó a regañadientes, señalándose los ojos, y luego a Adrián en una advertencia silenciosa. Él la ignoró. «Parecías feliz el sábado», dijo. Estaba aliviada de que el examen hubiera terminado. «Eso es todo. ¿Y qué más debería ser?» Su mirada recorrió mi cara. «No preguntaste cómo me fue. Supuse que se lo dirías a quien quisiera saberlo». Una leve línea apareció entre sus cejas. «Antes te importaban mis notas. Antes me importaban muchas cosas que no eran mías». Miró hacia Sofía. «Creo que nos fue bien. El plural fue deliberado. Espero que recibáis el resultado que os habéis ganado», dije. Su expresión se agudizó. «¿Qué significa eso?» «Exactamente lo que he dicho», bajó la voz. Nadie vio nada. Miré la cámara de seguridad sobre el cruce del pasillo. Adrián siguió mi mirada y se quedó inmóvil. Luego soltó una risa despectiva. Los vigilantes no dijeron ni una palabra. «Entonces no tienes nada de qué preocuparte». Cerré mi taquilla. La bloqueó con una mano. «¿Nos denunciaste después del examen?» «No». «¿Lo hizo Maya?» «No lo sé». Eso significa que lo hizo. Significa que no superviso las decisiones de Maya. Se lo contaste. Le conté a mi mejor amiga por qué mi novio iba de la mano de otra persona. Su rostro cambió ante la palabra novio, como si hubiera olvidado momentáneamente que lo había sido. «Ya teníamos problemas», dijo. «No, estábamos juntos, hasta que aceptaste la oferta romántica de otra chica delante de mí. Rompiste conmigo, antes de que pasara nada». «La historia se mueve muy rápido en tu versión», Sofía le llamó. Adrián retrocedió. «No quiero que difundas rumores. Entonces compórtate de una manera que no requiera rumores». Le dejé de pie junto a mi taquilla. Las siguientes 3 semanas fueron las más tranquilas de mi último año. Sin Adrián ocupando cada hora libre, redescubrí mi propia vida. Maya y yo estudiábamos en una cafetería. Me uní a mi padre en sus carreras matutinas. Ayudé a mamá a elegir la pintura para la cocina. Y escuché sus historias en lugar de comprobar si Adrián había enviado un mensaje. También me reuní con la señora Patel para revisar mi lista de universidades. En mi primera vida, cada escuela había sido elegida con una pregunta. ¿Dónde irá Adrián? Esta vez, consideré los programas, las oportunidades de investigación, las ayudas económicas
y la cultura del campus. La Complutense seguía siendo mi primera opción. Sus programas de informática y matemáticas aplicadas se alineaban con lo que quería hacer. Pero añadí la Autónoma, la Carlos III y la Politécnica, sin importarme si Adrián lo aprobaba. La señora Patel revisó mi borrador de ensayo. Trataba sobre software de reconocimiento de voz y cómo la tecnología podría hacer más accesibles los sistemas de emergencia. En mi primera vida, después de que Adrián me quitara el teléfono, no había podido pedir ayuda. No podía escribir esa verdad, pero podía transformarla en un propósito. «Este es más fuerte que tu ensayo anterior», dijo. «Porque es mío». Levantó la vista. «¿El otro no era tuyo?» Estaba escrito para encajar en el futuro de otra persona. La señora Patel asintió lentamente. Los responsables de admisiones pueden notar la diferencia. Esa misma semana, el instituto anunció que los medios locales grabarían su acto de graduación anual. Margarita Montes se ofreció voluntaria para organizar la recepción. Nadie se sorprendió. Encargó una pancarta de 4 metros que decía: «El camino del San Isidro hacia la élite universitaria», e insistió en una exhibición con medallas académicas. También convenció al director de comunicaciones para preparar un reportaje sobre Adrián y Sofía, el alumno con el mejor expediente y la líder estudiantil más destacada. El borrador del anuncio los llamaba la pareja de oro. No mencionaba que las notas de la EBAU no se habían publicado. No me mencionaba a mí en absoluto. Margarita visitó nuestra casa para asegurarse de que eso cambiara. Llegó con 2 invitaciones impresas y una sonrisa casi generosa. «Laura, deberíais venir», dijo. «Elena también, por supuesto. Puede que la inspire». Mamá examinó la invitación. «Elena ya va a asistir. Recibe el premio del Departamento de Matemáticas». Margarita agitó una mano. Sí, me refería a la parte de la universidad. Es probable que Adrián y Sofía reciban resultados excepcionales. La televisión quiere reacciones familiares. Yo estaba en la puerta de la cocina, escuchando. Margarita me vio. «Ahí está. Deberías ponerte algo bonito. Las cámaras pueden ser implacables. Lo tendré en cuenta». Sus ojos recorrieron mi sudadera y mis vaqueros. Sofía tiene una presencia tan natural. Sabe cómo presentarse. La habilidad académica es útil, pero las chicas también necesitan inteligencia social. Mamá dejó la invitación. Elena tiene ambas cosas, por supuesto. La sonrisa de Margarita se tensó. Solo quería decir que Sofía equilibra a Adrián maravillosamente. Él puede ser demasiado serio. Ella lo trae al mundo. Me pregunté si Margarita sabía lo de las trampas. Adrián podría haberle dicho que estaban saliendo, pero nunca se arriesgaría a que ella detuviera el plan. «Debes estar aliviada», dije. «¿Sobre qué?» «De que Adrián encontrara a alguien que encaja con él». Ella se iluminó, confundiendo la sinceridad con la rendición. «Exactamente. Son una pareja impresionante. Y cuando asistan juntos a la universidad, la gente los recordará. Estoy segura de que lo harán». Mamá esperó a que Margarita se fuera antes de cerrar la puerta con más fuerza de la necesaria. «Siempre ha sido competitiva», dijo, «pero últimamente está insoportable. Tiene miedo». «¿De qué?» «De que si Adrián no es excepcional, ella no sabrá quién es». Mamá miró hacia la calle. «Es una carga terrible para un hijo». Lo era. Pero Adrián había pasado años aceptando los beneficios de esa carga. Elogios, y la suposición de que cada habitación le pertenecía. Ahora estaba a punto de descubrir el precio. 2 días antes del acto de graduación, se publicaron las notas de la EBAU por Internet, a las 6 de la tarde. El número apareció en el centro de la pantalla, un 14. Durante varios segundos, simplemente miré. Las notas perfectas eran raras, pero ese número significaba más que éxito académico. Era la prueba de que el futuro había cambiado. En mi primera vida, había sacado un 13,8, después de pasar la semana protegiendo a Adrián. Esta vez, la energía que una vez dediqué a salvarle había vuelto a mí. Mi madre gritó cuando se lo dije. Papá abrió una botella de sidra sin alcohol en el desayuno.
Maya llamó desde su coche y gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono. En el instituto, la señora Patel me abrazó. «Eres la única nota perfecta del distrito», dijo. «El comité de becas de la comunidad ya ha solicitado tu expediente». «¿Y Adrián?», pregunté antes de poder evitarlo. Su expresión cambió. Su nota está bajo revisión, y la de Sofía también. Las notas bajo revisión no significaban automáticamente una mala conducta. A veces los registros requerían una doble verificación. Pero ambos, misma sala de examen, mismo día. La investigación había comenzado. El acto de graduación transformó el salón de actos en un teatro de ambición. Banderines universitarios colgaban de las paredes. Luces doradas enmarcaban el escenario. Un equipo de televisión local colocó cámaras cerca de la primera fila. Margarita estaba en el vestíbulo, con un vestido de seda esmeralda, dirigiendo a los voluntarios. Cuando vio a mi familia, se acercó. «Laura, habéis venido». Su mirada se posó en mi vestido azul marino. «Elena, ese color es muy sensato». No era un cumplido. Mamá sonrió. «Está preciosa». Margarita bajó la voz. La nota de Adrián está bajo una verificación de rutina. El sistema a veces marca las notas muy altas. Esperamos que el resultado perfecto se confirme esta noche. Había convertido una nota bajo revisión en una prueba de brillantez. «Eso debe ser tranquilizador», dije. Su sonrisa se ensanchó. «La nota de Sofía también está en revisión. Probablemente activaron algún tipo de alerta de alto rendimiento porque sus respuestas eran muy similares». La miré. Margarita no entendía lo que acababa de decir. Detrás de ella, Adrián se había puesto pálido. Llevaba un traje negro y estaba junto a Sofía. Sofía parecía impecable con un vestido blanco, pero no dejaba de mirar su teléfono. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, la ansiedad afiló su rostro. Adrián cruzó el vestíbulo. «Mi madre no lo sabe», dijo en voz baja. «He supuesto que si alguien pregunta, la universidad está verificando mi identidad. Entonces, eso es lo que deberías decirles». Sus ojos brillaron. «Sabes que no es verdad. No sé nada oficialmente. Estás disfrutando de esto». Consideré la acusación. Una parte de mí lo hacía. La chica que murió en el suelo de la cocina le quería asustado. Pero el sentimiento más grande era la distancia. Parecía alguien al otro lado de un cristal. Visible, familiar y ya incapaz de tocarme. «Estoy esperando mi premio», dije. Su mirada bajó al programa en mi mano. Mi nombre aparecía bajo excelencia en matemáticas, liderazgo en debate y reconocimiento de beca estatal. Levantó la vista bruscamente. «¿Beca estatal? Tu nota ha salido. ¿Qué has sacado?» Antes de que respondiera, el director golpeó el micrófono. «Por favor, tomen asiento. Empezaremos en 5 minutos». Maya apareció con un vestido rojo y se cogió de mi brazo. «Vamos. Nota perfecta», dijo en voz alta. Las palabras llegaron a todos los que estaban cerca. Margarita dejó de hablar. El teléfono de Sofía resbaló en su mano. El rostro de Adrián se vació de expresión. «¿Qué ha dicho?», preguntó Margarita. Maya sonrió dulcemente. «Elena ha sacado un 14». El vestíbulo pareció contener la respiración. La mano de mi madre encontró la mía. Margarita rió una vez. «Eso no puede ser correcto». La señora Patel, que pasaba con una pila de certificados, la oyó. «Es correcto», dijo. Elena obtuvo la única nota perfecta de la EBAU del distrito y el mejor expediente académico en la historia del San Isidro. Margarita miró a Adrián. Él no dijo nada. Las puertas del auditorio se abrieron. Tomamos nuestros asientos. La ceremonia comenzó con música y discursos. Cuando mi nombre fue llamado para matemáticas, mi padre aplaudió antes que nadie. Cuando recibí el premio de debate, Maya silbó. Cuando el director anunció el reconocimiento de la beca estatal, la pantalla detrás del escenario mostró mi nota y una lista de universidades que habían solicitado mi expediente. Complutense, Autónoma, Carlos III, Stanford. El aplauso se convirtió en un rugido. Me paré bajo las luces, sosteniendo una placa de cristal y miré al público. Mis padres estaban de pie. Adrián estaba sentado, inmóvil.
Sofía miraba la pantalla como si la hubiera traicionado. El rostro de Margarita era rígido. En mi primera vida, este momento le había pertenecido a Adrián. Yo había estado a su lado, orgullosa. Margarita les había dicho a los periodistas que yo tenía suerte de seguirle a la universidad. Esta vez estaba sola, y no me sentía sola. Después de los premios académicos, el director de comunicaciones introdujo el reportaje filmado. El San Isidro siempre ha celebrado a los estudiantes que combinan excelencia y liderazgo, dijo. Esta noche, reconocemos a 2 alumnos cuya colaboración ha inspirado una atención significativa. Adrián Montes, con el mejor expediente de la promoción, y la presidenta del Consejo Estudiantil, Sofía Vega. Una fotografía de ellos apareció en la pantalla. La imagen tomada fuera del centro de examen. Las pulseras a juego visibles bajo sus manos unidas. El vídeo continuó, pero la tensión en la sala era palpable. Cuando el acto concluyó, las familias comenzaron a reunirse en el patio. Fue entonces cuando vi al padre de Adrián mirar su móvil con el rostro descompuesto. Le pasó el teléfono a Margarita, que se puso pálida como el papel. Un susurro empezó a recorrer el grupo de padres. Les han anulado la EBAU. Por copiar. La humillación no fue un espectáculo oficial. Fue un veneno que se extendió en silencio entre risas y flashes de cámaras, mucho más cruel. La cámara de la televisión local, que estaba entrevistando a otro estudiante, se giró para capturar el caos creciente alrededor de los montes. La compostura de Sofía se hizo añicos. Yo no hice nada, sollozó, su voz lo suficientemente alta como para que la gente se girara. Adrián fue el que movió la pulsera. Cada cámara y teléfono cercano capturó la frase. Adrián se giró hacia ella, la incredulidad cortando su fría expresión. Tú me lo pediste. Te pedí ayuda para estudiar. Tú diseñaste las señales. Tú compraste las pulseras. El patio estalló. El director pidió orden, pero la historia ya se estaba descontrolando. Margarita miró a su hijo, luego a Sofía. ¿Qué pulseras?, exigió. Nadie respondió. Su rostro se puso blanco, luego me vio. La confusión en su expresión se endureció en una acusación. Tú, dijo. Mi padre se levantó antes de que pudiera llegar a nuestra fila. Margarita me señaló por encima de su hombro. Tú los denunciaste porque Adrián rompió contigo. La multitud se silenció de nuevo, ansiosa por la siguiente escena. Me levanté. Yo no los denuncié. Mentirosa. Margarita ignoró al director que intentaba calmarla. Tú lo sabías. Sí, dije. Adrián me miró. La única palabra pasó por la sala como la electricidad. La voz de Margarita se alzó. Y no hiciste nada. La pregunta era tan absurda que incluso varios padres la miraron con incredulidad. Encontré los ojos de Adrián. Le advertí de las consecuencias. Le dije que no participaría, ni ocultaría pruebas, ni mentiría. Él me dijo que era su decisión. Su rostro se tensó. Continué. Tenía razón en una cosa. Era su decisión. El personal del instituto les pidió a Adrián, Sofía y sus familias que les acompañaran a un despacho. Sofía lloraba con sollozos desesperados y feos. Adrián no la consoló. Miró al suelo mientras caminaba hacia la salida. En la puerta, miró hacia atrás una vez. La expresión en su rostro aún no era de ira, era de reconocimiento. Finalmente, había llegado al lugar del que me negué a salvarle. Por la mañana, el vídeo se había vuelto viral. Las palabras de Sofía, Adrián fue el que movió la pulsera, se convirtieron en un clip de audio de moda. La escuela desactivó los comentarios en sus cuentas sociales. Margarita llamó a nuestra casa 14 veces. Mis padres no respondieron. A las 10, un representante de la comisión de la EBAU nos contactó. Querían declaraciones escritas de cualquiera que tuviera conocimiento previo. Dije la verdad en una entrevista formal con mis padres presentes. Describí la conversación original de Adrián. Proporcioné los mensajes donde le advertí de los riesgos y rechacé la implicación. El representante leyó el texto de Adrián. Si algo sale mal, no finjas que no lo sabías. Levantó una ceja. Ese mensaje parece transferir la responsabilidad
antes de que ocurriera la mala conducta, dijo. Sí. ¿Por qué no denunció el plan? Estaba preparada para la pregunta. Porque yo era su exnovia. Ya circulaban rumores de que estaba celosa. Y no tenía pruebas más allá de su declaración. Le dije que no mentiría si me preguntaban. Me separé de la situación. El representante asintió. No estaba obligada a hacer el trabajo de seguridad de la universidad. Un alivio recorrió los hombros de mi padre. La decisión oficial llegó 9 días después. Adrián Montes y Sofía Vega habían violado las reglas mediante señales coordinadas. Ambas notas fueron canceladas. A ambos se les prohibió volver a presentarse durante 2 años. El instituto retiró a Adrián la mención de mejor expediente y suspendió a ambos estudiantes por el resto del trimestre, permitiéndoles completar los requisitos de graduación a distancia. Las consecuencias se extendieron. La Complutense, la Autónoma y la Carlos III retiraron las solicitudes pendientes de Adrián. 2 fundaciones de becas rescindieron su estatus de finalista. La admisión anticipada de Sofía en una universidad privada fue cancelada. Sus futuros no desaparecieron por completo. Podían ir a una universidad menos prestigiosa, reconstruir sus expedientes, pero los caminos impecables que creían poseer se habían esfumado. Margarita vino a nuestra casa la noche en que la decisión se hizo pública. Esta vez no llevaba seda ni traía postre. Tenía el pelo despeinado, los ojos hinchados. Golpeó la puerta hasta que papá abrió. «Necesito hablar con Elena». «No», dijo él. «Me debe una explicación. No te debe nada». Los oí desde las escaleras y bajé de todos modos. Margarita me vio y empujó a mi padre. «Le arruinaste». Mamá se interpuso. «Sal de nuestra casa». La voz de Margarita se quebró. Iba a ir a la universidad. Iba a cambiar nuestra familia. ¿Entiendes lo que nos ha quitado? Miré a la mujer que había pasado años midiendo mi valía contra la de su hijo. Yo no le quité su nota, dije. Él la regaló. Podrías haberle detenido. Sí. La sala se quedó en silencio. Mamá se giró hacia mí, pero mantuve mis ojos en Margarita. Le detuve una vez, dije en voz baja. No aprendió nada, excepto que alguien más le protegería. Esta vez conocía las reglas. Asistió a la asamblea de seguridad, planeó las señales, las llevó a cabo. ¿En qué punto se hace Adrián responsable de Adrián? La boca de Margarita se abrió y se cerró. Es un niño, susurró. Tiene 18 años. Fue manipulado por esa chica. Sofía lo manipuló. Él también usó los sentimientos de ella para justificar algo que quería hacer. Ambas cosas pueden ser ciertas. Margarita sacudió la cabeza violentamente. Estás celosa. Siempre lo has estado. No podía soportar que eligiera a alguien más guapa. Mi madre dio un paso adelante. Toqué su brazo. En mi primera vida, los insultos sobre mi apariencia me habían herido profundamente, porque pensé que la elección de Adrián los confirmaba. Ahora entendía que la belleza nunca había sido el problema central. Sofía ofrecía admiración sin responsabilidad. Adrián prefería un espejo a una pareja. Espero que culparme te ayude a dormir, dije, pero no ayudará a tu hijo a reconstruir su vida. Papá abrió la puerta. Margarita se fue, maldiciendo mi nombre. Al otro lado de la calle, una cortina se movió en la ventana del dormitorio de Adrián. Había visto toda la confrontación. A la tarde siguiente, apareció fuera de la cafetería donde Maya y yo estudiábamos. Se veía diferente sin la chaqueta del instituto. La sudadera negra y los vaqueros desgastados le hacían parecer menos el chico de hielo y más un adolescente agotado. Maya se levantó de inmediato. «Solo quiero 5 minutos», dijo él. «Tienes 1», respondió ella. Cerré mi portátil. «Está bien». Se movió a la mesa de al lado, pero se quedó lo suficientemente cerca para intervenir. Adrián se sentó frente a mí. Durante varios segundos no dijo nada. Luego, guardaste los mensajes. Sí, se los diste al investigador. Pidió comunicaciones relevantes. Dijiste que no me denunciarías. No lo hice. Después de que comenzara la investigación, dije la verdad. Sus manos se tensaron en el borde de la mesa. Podrías haberlos borrado. ¿Por qué iba a hacerlo? Para protegerme.
La respuesta llegó con tal certeza que casi sentí lástima. Me pedías que te protegiera de algo que elegiste después de que te advirtiera. Tú querías que esto pasara. Yo quería que te hicieras dueño de tu decisión. ¿Es lo mismo? No. Solo se siente igual porque creías que ser el dueño nunca incluiría consecuencias. Su rostro se enfrió. Sofía dice que nos tendiste una trampa. Sofía también dijo que tú moviste la pulsera antes de que nadie la acusara públicamente. El dolor cruzó sus ojos. Había arriesgado todo porque ella prometió amor. A la primera amenaza, ella lo había entregado a la multitud. «Te alegras de que me haya traicionado», dijo. «No me sorprende. Siempre la odiaste. Nunca confié en ella. Y estabas esperando tener razón». Me recliné. «Adrián, incluso ahora, estás discutiendo mi reacción en lugar de tu elección». Miró por la ventana. El mundo continuaba con una indiferencia que habría aterrorizado a mí yo más joven. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?», preguntó. Era la primera pregunta honesta que me había hecho. «Empieza por aceptar que nadie más puede responder eso por ti». Sus ojos volvieron a los míos. Por un momento, pareció lo suficientemente enfadado como para decir algo cruel. En cambio, susurró. «Realmente ya no me quieres». La verdad era más complicada. En algún lugar dentro de mí, todavía había una chica que amaba al chico que una vez fue. Pero el amor sin confianza era un recuerdo, no un futuro. «No», dije, «no te quiero». Se estremeció. Luego se levantó y se fue sin decir una palabra. Maya volvió a la mesa. «¿Cómo te sientes?». Le vi desaparecer entre la multitud. «Libre», dije. La ceremonia de graduación tuvo lugar 3 semanas después. Adrián y Sofía pudieron asistir, pero ninguno fue nombrado con honores. Sus nombres aparecían cerca del final del programa, sin títulos, premios ni destinos universitarios. El mío aparecía junto a la mención de mejor expediente de la promoción. Después de la sanción a Adrián, la escuela recalculó la clasificación. Mis notas y mi EBAU perfecta me colocaron en primer lugar. Cuando el director me ofreció dar el discurso, casi me negué. En mi primera vida, el reconocimiento público siempre se había sentido peligroso. Margarita encontraba una manera de disminuirlo. Adrián encontraba la manera de hacerlo sobre nuestro futuro compartido. Había aprendido a encoger mi orgullo. Luego recordé el consejo de mi madre. «Céntrate en ti misma». Así que acepté. Hablé de elecciones. No de las de Adrián ni de las de Sofía. Las mías. Dije que la inteligencia podía abrir puertas, pero la integridad determinaba qué versión de nosotros las cruzaba. Dije que el futuro no era un premio que se otorgaba una vez a los 18. Era algo que construíamos con decisiones repetidas, especialmente cuando nadie parecía estar mirando. No mencioné las trampas. No lo necesitaba. Adrián me miró fijamente durante todo el discurso. Sofía miró su teléfono. Después de la ceremonia, las familias llenaron el campo para las fotos. Mi admisión en la Complutense estaba confirmada con una generosa beca. Papá tomó tantas fotos que Maya amenazó con confiscarle la cámara. Me olvidé de que Adrián existía. Entonces Margarita se acercó. Llevaba unas gafas de sol enormes y se mantenía con una dignidad frágil. Adrián la seguía varios pasos por detrás. Sofía no estaba cerca de ellos. «Felicidades», le dijo Margarita a mi madre. Las palabras sonaron dolorosas. Mamá respondió educadamente. Margarita me miró. «¿La Complutense?» «Sí. Adrián aún podría unirse a ti más tarde, cuando termine la prohibición. Su habilidad natural lo llevará lejos». El rostro de Adrián se tensó. Ella continuó. «Quizá los dos podríais mantener el contacto. Siempre le has entendido mejor que nadie». Casi admiré su rapidez. 3 semanas antes, Sofía había sido la pareja perfecta de Adrián y yo, la vecina sencilla y trabajadora. Ahora yo era un puente de vuelta al futuro que ella quería. «No», dije. Margarita se bajó las gafas. «No, no vamos a mantener el contacto. No seas dramática. Las relaciones juveniles son complicadas. Hacer trampas no fue una complicación de relación». Miró a su alrededor para ver quién podía oír. «¿Tienes que seguir usando esa palabra?». Es la palabra precisa. Adrián finalmente habló. «Mamá, para».
Ella se volvió hacia él. Estoy tratando de ayudarte. Ese es el problema. Las palabras nos sorprendieron a todos. El rostro de Margarita se descompuso. Después de todo lo que he hecho, él parecía agotado. Les dijiste a todos que sacaría la mejor nota antes de que existieran los resultados. Construiste un escenario del que no podía escapar. Cuando mi nota fue revisada, invitaste a las cámaras de todos modos. Se suponía que debías tener éxito. Se suponía que debía ser tu prueba de que eras mejor que todos los demás. Por un momento, vi al chico debajo de la arrogancia. Margarita había elogiado a Adrián tan constantemente que el fracaso se volvió impensable. Había aprendido a ocultar la incertidumbre, a desviar la culpa y a aceptar el rescate, porque el amor en su casa era inseparable del logro. Entenderlo no lo excusaba, pero aclaraba el patrón. Margarita le dio una bofetada. El sonido cortó la celebración a nuestro alrededor. Adrián no se movió. Una marca roja apareció en su mejilla. Mi padre dio un paso adelante. Este no es el lugar. Margarita miró a las familias que observaban y pareció darse cuenta de lo que había hecho. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Adrián se quedó. Lo siento, dijo. No supe si se refería a su madre, al escándalo, a Sofía o a nosotros. ¿Por qué? Pregunté. Abrió la boca. No salió ninguna respuesta. Ese era el problema. Se arrepentía del resultado, pero todavía no podía nombrar el daño. Espero que lo averigües, dije. Luego volví a las fotos de mi familia. La caída de Sofía fue más silenciosa. Sin el expediente académico de Adrián unido al suyo, la imagen de la pareja perfecta desapareció. Sus amigas la defendieron en línea durante una semana. Luego se detuvieron. Publicó un vídeo llorando, afirmando que había sufrido presión y manipulación emocional. Dijo que una persona no identificada la había animado a creer que hacer trampas era la única manera. Nadie tuvo que adivinar a quién se refería. Adrián respondió con capturas de pantalla que demostraban que ella propuso el plan. Sus mensajes privados se convirtieron en entretenimiento público. Sofía lo acusó de coacción. Adrián la acusó de usarlo. Margarita acusó a los padres de Sofía. El padre de Sofía amenazó a los Montes con una demanda. Las dos personas que habían prometido ir juntas a la universidad ya no podían permanecer en la misma habitación. No vi ninguno de los vídeos. Maya resumió las partes importantes. Han roto, anunció una tarde. Sabíamos que eso iba a pasar. Ella le dijo que su sacrificio fue su elección. Dejé de subrayar un pasaje del libro de texto. La frase era casi idéntica a lo que yo le había dicho. Maya me observó. Eso te ha tocado la fibra sensible. No. Cerré el libro. Ha cerrado un círculo. Adrián había querido a Sofía porque imaginaba que ella valoraría lo que él arriesgó por ella. En cambio, ella rechazó la responsabilidad de la misma manera que él. Eran espejos enfrentados, cada uno reflejando la culpa para siempre. Yo elegí salir de la habitación. La primera mañana que me desperté en Madrid, la luz del sol caía sobre un escritorio que nunca había pertenecido a Adrián. Mi habitación en la residencia era pequeña. Mi compañera, Noemí, había cubierto su lado con fotos, carteles de teatro y una guirnalda de luces. Nada combinaba. Nada era perfecto. Me encantaba. El día de la mudanza había sido caótico. Mi padre montó una estantería al revés. Mamá lloró en el comedor. Luego lo negó. Maya me llamó desde su universidad en California y me hizo girar el teléfono para inspeccionar cada rincón. Cuando mis padres finalmente se fueron, me quedé en el patio, bajo los viejos edificios de ladrillo, y sentí el peso de dos vidas. En la primera, Adrián había estado a mi lado. En la segunda, entré sola. Estaba asustada. La libertad no era la ausencia de miedo. Era la oportunidad de moverse a pesar de tener miedo. Elegí informática y matemáticas aplicadas. Me uní a un grupo de estudiantes que trabajaba en tecnología de emergencia accesible. Hice un seminario sobre inteligencia artificial ética. Y pasé demasiadas noches depurando código en un laboratorio del sótano.
Cometí errores de los que nadie podía culpar a Adrián. Eso importaba más de lo que esperaba. Mi primer proyecto de programación falló durante una demostración en vivo. Quise desaparecer. Entonces mi profesor se sentó a mi lado, revisó el error y dijo: «Bien, ahora sabes dónde se rompe el sistema». El fracaso se convirtió en información en lugar de vergüenza. Para mi segundo año, ayudé a diseñar una plataforma de emergencia activada por voz. Podía detectar frases de socorro incluso cuando un usuario no podía alcanzar un teléfono. La idea había vivido dentro de mí desde el suelo de la cocina. Aunque nadie lo sabía, llamamos al prototipo Faro. Cuando conectó con éxito a una persona simulada con los servicios de emergencia durante nuestra primera prueba pública, fui al baño y lloré. No por Adrián, por la mujer que había sido, estirando la mano hacia un teléfono que no podía tocar. No podía salvarla, pero podía construir algo en su memoria. Mis padres me visitaban a menudo. Maya vino durante las vacaciones de invierno. Noemí se convirtió en el tipo de amiga que llamaba una vez, entraba con café y se negaba a dejarme sola cuando los plazos se volvían abrumadores. Salí con chicos, con cuidado. El primero era amable, pero quería más tiempo del que podía darle. Terminamos sin crueldad. El segundo era brillante y competitivo, y reconocí demasiado rápido cómo convertía cada desacuerdo en un concurso. Lo dejé después de 3 meses. Cada final me enseñó que irse no requería una catástrofe. A veces, la incompatibilidad era suficiente. Las noticias de mi antiguo instituto me llegaban indirectamente. Sofía se matriculó en formación profesional, lo dejó después de un semestre y se centró en las redes sociales. Su belleza todavía abría puertas, pero el escándalo de las trampas la seguía en cada búsqueda de su nombre. Construyó una audiencia presentándose como víctima de la presión académica. Luego la perdió cuando antiguos compañeros desafiaron las inconsistencias de su historia. Adrián pasó un año preparándose para repetir la EBAU. Luego lo pospuso. Sin profesores, compañeros de equipo o la estructura del instituto, su disciplina se derrumbó. Intentó lanzar un negocio de tutorías en línea, pero los padres encontraron el escándalo. Trabajó en una tienda de deportes y evitaba el barrio cuando salían de la escuela. Margarita seguía diciéndole a la gente que volvería más fuerte. En mi primera vida, oír hablar de su declive me habría satisfecho. En la Complutense, se convirtió en ruido de fondo. Mi vida se hizo demasiado grande para organizarla en torno a su fracaso. Durante mi tercer año, Faro ganó una beca de innovación universitaria. Durante el último año, una red de hospitales acordó probar el sistema en maternidades y programas de atención domiciliaria. La elección se sintió deliberada. En la presentación, me paré ante médicos, ingenieros e inversores. Expliqué cómo un usuario en crisis física podría perder el acceso a un dispositivo. El software podía detectar una frase predefinida, una caída o una respiración anormal e iniciar un protocolo de respuesta. Un médico en primera fila preguntó: ¿qué inspiró esto? Durante años, había respondido con lenguaje técnico. Esta vez, dije, una mujer que necesitaba ayuda y no pudo alcanzarla. Fue lo más cerca que estuve de hablar de mi primera muerte. Después de la presentación, un fondo de capital riesgo ofreció apoyar un mayor desarrollo. Mi tutor me abrazó. Noemí lloró. Mis padres lo vieron a través de una transmisión en vivo desde casa. Esa noche, caminé sola, junto al río Manzanares. La graduación estaba a 2 meses. En mi primera vida, este había sido el año en que Adrián me propuso matrimonio. Me había llevado al patio de la biblioteca y había puesto un anillo de diamantes en mi mano. Había pensado que el futuro era certeza. Ahora la incertidumbre se extendía en todas direcciones. Y se sentía hermosa. Mi teléfono vibró. Un número desconocido había enviado un mensaje. De Adrián. Vi el artículo de Faro. Felicidades. Miré la pantalla. Habían pasado 4 años desde nuestra conversación en la cafetería. No me había contactado directamente desde entonces. Apareció un segundo mensaje. De Adrián. Estaré en Madrid el próximo mes. Necesito preguntarte algo. Debería haberlo borrado. En cambio,
Una sensación fría me recorrió, la misma que había sentido cuando dijo por primera vez que Sofía quería ayuda. Algunos círculos no se cerraban en silencio. Adrián vino a Madrid la semana antes de la graduación. Acepté reunirme con él en una cafetería concurrida cerca del campus, a plena luz del día. Después de enviar la ubicación y la hora a Noemí, ya no era una mujer que aceptaba confrontaciones privadas por cortesía. Llegó temprano. A los 22, todavía tenía la cara que hacía que la gente mirara 2 veces, pero la certeza pulida se había ido. Su pelo era más largo, sombras oscurecían sus ojos. Llevaba un abrigo negro liso. Por un momento, vi al chico de 18 años esperando fuera de la oficina del orientador. Luego, recordé al hombre en el sofá. Elena, dijo. Adrián. Me senté frente a él. Miró por la ventana hacia los edificios de la universidad. ¿Lo conseguiste? Sí, siempre lo habrías hecho. Eso no es lo que tu madre creía. Una leve sonrisa sin humor tocó su boca. Mi madre cree muchas cosas. Nos sentamos en silencio. Había imaginado esta reunión de diferentes maneras. En algunas versiones, él suplicaba. En otras, yo daba un discurso perfecto y me iba. La realidad era más pequeña. 2 antiguos compañeros sentados en una cafetería. ¿Qué querías preguntar?, dije. Sus dedos se apretaron alrededor del vaso. ¿Alguna vez sueñas con otra vida? Cada sonido en la cafetería pareció agudizarse. Mantuve mi cara inmóvil. ¿Qué tipo de vida? Una en la que ambos fuimos a la Complutense. Nos casamos. Compramos un piso. Mi corazón latió una vez, con fuerza. Adrián me miró. Sus ojos grises estaban llenos de miedo. En el sueño, continuó. Estabas embarazada. Estaba lloviendo. Me pediste que te llevara al hospital. La habitación se inclinó. Me agarré al borde de la mesa. ¿Cuándo empezaste a tener estos sueños? Después de la graduación. Al principio eran fragmentos. Luego, el invierno pasado, lo recordé todo. Todo. Mi hija. El teléfono bajo la mesa. Su satisfacción. Se inclinó hacia adelante. No se suponía que pasara así. Se me escapó una risa, silenciosa y aguda. ¡Qué vida! Su rostro se descompuso. Tú también lo recuerdas. No respondí. Susurró. ¿Por qué no me detuviste? Ahí estaba. Después de años, 2 vidas y miles de consecuencias. Adrián todavía comenzaba con la misma pregunta. Le miré atentamente. Porque te detuve la primera vez. Las lágrimas llenaron sus ojos. Sabías lo que pasaría. Sabía lo que podría pasar. Tú también lo sabías. Pero dejaste que lo tirara todo por la borda. No. Mi voz se mantuvo tranquila. Tú lo tiraste. Yo me negué a pararme debajo y ser aplastada contigo. Sacudió la cabeza. En la primera vida estaba enfadado. Pensé que si Sofía hubiera ido a la Complutense conmigo, habría sido feliz. Pensé que me robaste ese futuro. Me mataste por ello. Se estremeció como si le hubiera golpeado. Lo sé. Me quitaste el teléfono. Lo sé. Me viste suplicar mientras nuestra hija moría. Sus lágrimas se derramaron. Lo sé. La gente de la mesa de al lado nos miró. Bajé la voz. Entonces dime por qué debería haberte salvado de nuevo. Yo era diferente a los 18. No. A los 18, ya querías que alguien más cargara con la responsabilidad de tus elecciones. En la primera vida, la cargué yo. En esta, la cargó Sofía hasta que se negó. Luego tu madre. Luego yo otra vez. Se cubrió la cara con una mano. Lo perdí todo. Perdiste una nota, varias solicitudes y la imagen que la gente tenía de ti. Seguías vivo. Todavía tenías opciones. Ninguna universidad me quería. Las universidades menos prestigiosas te aceptaron. No podía enfrentarme a la gente. Eso fue orgullo, no imposibilidad. Su mano cayó. La ira parpadeó bajo el dolor. Es fácil para ti decirlo. Tú conseguiste la nota perfecta, la Complutense, premios, tu empresa. Nada de eso fue fácil. Tienes un historial limpio, porque yo no hice trampas. Miró hacia otro lado. Fuera, los estudiantes cruzaban la calle.
Me pregunté cuántos de ellos habían suspendido exámenes, cambiado de carrera, perdido relaciones o reconstruido sus vidas después de errores que nadie más podía ver. A Adrián se le había dado una segunda vida, dentro de una segunda vida. Después del escándalo, podría haber empezado de nuevo. En cambio, trató la vergüenza como una prueba de que el mundo le debía un rescate. ¿Qué pasó con Sofía?, pregunté. Su expresión se cerró. No hemos hablado en años. Esa no fue mi pregunta. Miró fijamente la mesa. Se mudó a Los Ángeles. Está haciendo trabajos de promoción e intentando reconstruir su canal. ¿Está viva? Sí. Un alivio me recorrió. En el camino original de su resentimiento, la violencia siempre había esperado al final, ya fuera porque el recuerdo lo había cambiado o porque las circunstancias lo habían interrumpido. Sofía estaba viva. Eso importaba. Adrián levantó la vista. Vine porque pensé que si lo recordabas, quizá podríamos arreglar lo que pasó. ¿Qué quieres decir con arreglar? Empezar de nuevo. La audacia era tan completa que no sentí ninguna ira. ¿Quieres otra oportunidad conmigo? Fuimos felices una vez. No. Yo era feliz porque no sabía que me odiabas. No te odiaba todos los días. Esa no es la defensa que crees que es. Su rostro se contrajo. Te quería. Querías ser perdonado. Querías ser admirado. Querías que hiciera tu vida estable. Cuando la estabilidad se sintió como una jaula, culpaste a la persona que sostenía la puerta abierta. Empezó a llorar de nuevo, pero las lágrimas ya no me conmovían. En mi primera vida, había creído que su dolor me hacía responsable de calmarlo. En mi segunda, entendí que presenciar el dolor no creaba una deuda. Me levanté. Adrián extendió la mano, luego se detuvo antes de tocarme. ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó. La pregunta era la misma que había hecho en la cafetería, pero algo en su voz había cambiado. Menos acusación, más vacío. Vivir, dije. Estudia en algún sitio que te acepte. Trabaja. Pide perdón sin esperar ser perdonado. Deja de usar el arrepentimiento como otra forma de evitar la responsabilidad. ¿Y nosotros? No hay un nosotros. Cerró los ojos. Dejé suficiente dinero junto a mi café intacto para pagar ambas bebidas. En la puerta, gritó mi nombre. Me giré una vez. Lo siento, dijo, por el examen, por culparte, por nuestra hija, por lo que hice mientras morías. Era la disculpa con la que debería haber empezado. No cambió mi decisión. Creo que lo sientes, dije. Pero el perdón no significa acceso. Luego me fui. Una semana después, crucé el escenario de graduación con una toga negra y un birrete. Mis padres aplaudían desde el público. Maya y Noemí gritaron mi nombre. Mi tutor se llevó una mano al corazón cuando acepté mi título. El piloto hospitalario de Faro se lanzó ese verano. En un año, el sistema ayudó a enviar asistencia de emergencia a pacientes que no podían alcanzar sus teléfonos. Cada alerta exitosa se sentía como una pequeña luz enviada hacia atrás en el tiempo. Nunca volví a ver a Adrián. Oí que finalmente se matriculó en una universidad estatal, estudió contabilidad y se mudó lejos. Margarita dejó de asistir a los eventos del barrio. Sofía reconstruyó una carrera en línea más pequeña bajo un nombre diferente. Sus vidas continuaron. La mía también. La gente a menudo describe el renacimiento como una venganza, una oportunidad para ver caer a los enemigos y reclamar los premios que una vez te negaron. Para mí, el renacimiento fue más simple. Fue la letra de mi madre en una nota del almuerzo. Mi padre revisando una calculadora 2 veces. Maya guardándome un sitio. Una habitación de residencia que solo me pertenecía a mí. Un programa que podía pedir ayuda cuando la voz de alguien era todo lo que le quedaba. Fue aprender que el amor no requería rescate y que las decisiones de otra persona no eran cadenas alrededor de mi futuro. En mi primera vida, morí esperando que Adrián me salvara. En mi segunda, dejé de esperar. Y en el momento en que lo hice, mi vida finalmente comenzó.